¿Qué entienden por contaminación acústica, jóvenes? Buenas tardes, bienvenidos. Nuevamente, buenas tardes. ¿Qué entienden por contaminación acústica? Buenas tardes, ingeniero. ¿Se refiere a la contaminación por el ruido? Sí, María, perfecto. Entonces, vamos a ver, ¿cuándo ocurre? ¿Y qué es el ruido, María? O algún otro compañero. ¿Qué es el ruido? ¿Qué será el ruido? ¿Qué entienden por Un ruido, sonido no Robin? agradable, Eso, Robin. Un sonido no agradable. ¿Alguien más, Boris? no agradable para los oídos. ¿Ya? ¿Alguien más sabe por qué le decimos ruido? ¿O cuándo es ruido? Cuando exceden los 75 decibeles, Perdón, no le escuché, Rosemary. cuando exceden los 75 decibeles. Ya, perfecto. Precisamente lo que dice Rosemary es lo correcto. Cuando el nivel del sonido, de cualquier sonido, cuando el sonido supera un determinado nivel de presión, es decir, de los decibeles de las unidades en las que se mide el sonido, entonces ya es molesto, comienza a molestar, como dice Robin, no es agradable, como dice Robin y Boris, pero también es porque hace daño, produce daño. ¿Ya? Entonces, el ruido, jóvenes, es un sonido, pero que como el sonido es, es una forma de energía que se transmite a través de ondas, es decir, energía ondulatoria, son vibraciones de la presión y de la densidad del aire. Por eso les decía que se mide en nivel de presión y sonido. ¿Ya? No, voy. Y este ruido, este sonido es detectado por el oído. Capta esas vibraciones y comienza a timbrar, ¿no? Están los componentes del oído y comienzan a vibrar y a captar el sonido y transmitir esa información a nuestro cerebro. Acá, por ejemplo, tenemos máquinas funcionando, herramientas martillando, eh, y cuando supera en general los 80 decibeles en la escala A, significa que ese sonido ya se convierte en ruido. Entonces, el ruido es cualquier sonido que no es deseado, que es molesto, que es provocado de forma continua o de manera intermitente o a través de un impulso de un ratito nada más, pero que es no deseado y a la vez que es dañino. Cuando supera un determinado nivel es cuando produce daño. En Bolivia, las normas técnicas de seguridad del 2017, en su segunda sección, es decir, la norma 002 del 2017, la NTS, son normas técnicas de seguridad, tiene límites permisibles para los trabajadores. Los trabajadores, si es que están expuestos a sonidos con un nivel de más de 85 decibeles durante sus 8 horas de jornada de trabajo, entonces van a sufrir alguna enfermedad auditiva, estrés, nervios, varias enfermedades. Se mide el nivel del sonido o el nivel del ruido a través de un instrumentito llamado sonómetro. Acá podemos ver la escala entre 0 y 20 decibeles, que son las unidades en las cuales se mide el nivel de presión del sonido. Entre 0 y 20 decibeles no presenta molestia, es el sonido natural de un parque. Entre 20 y 50 decibeles es el sonido de una biblioteca, entre 20 y 30, y luego el de una oficina hasta 50 decibeles. El teclado normal o el funcionamiento de alguna impresora, pero que no es tan fuerte. ¿Ya? Ahora, a partir de los 55 decibeles, el 10% de la población, una de cada 10 personas, ya presenta molestias cuando se superan los 55 decibeles. Entre 55 y 65 está el límite superior de tolerancia, así que a partir de los 65 decibeles ya no se tolera mucho y el máximo son 80.
Por favor, van a buscar en la legislación boliviana el límite superior de tolerancia para los sonidos antes de que se vuelvan ruido. Creo que son justamente estos entre 55 y 65 decibeles los que permite el reglamento en materia de contaminación atmosférica, ¿ya? Para el caso del sonido antes de que se convierta en ruido. Para el trabajo, nuestra norma establece 85 decibeles. Es decir, pueden estar durante 8 horas trabajando en una fábrica donde el sonido sea máximo 85 decibeles. Pero en los hogares está entre 55 y 65 decibeles, porque no estamos en un lugar donde hay máquinas. ¿Listo? Entonces, lo normal en un hogar está entre 55 y 65 decibeles. Más de 80 ya es dañino, por eso más de 85 decibeles durante 8 horas del trabajo va a dejar sorda a la persona y le va a provocar algunos daños más. Más de 80 decibeles podemos tener el funcionamiento de fábricas, máquinas, herramientas, taladros, sierras, percutores y demás. Además que también en estos niveles está el funcionamiento de vehículos como automóviles, motocicletas, pero no los de escape abierto. Esos provocan un mayor nivel de ruido. Entre 115 y 140 decibeles está el funcionamiento de trenes y aviones, es alto. Y más de 140 decibeles ya son fuegos pirotécnicos, juegos pirotécnicos o fuegos artificiales. Y miren, a partir de los 80 decibeles ya lesionan al oído. Ya es ruido, es netamente ruido. ¿Listo? El principal efecto del ruido es la sordera o hipoacusia profesional, es decir, que disminuye la audición. Eso es hipoacusia, un bajo nivel de acústica o de escucha. ¿Ya? Miren, acá tenemos un sonómetro, son los sonómetros profesionales. Podemos instalar aplicaciones que tengan el sonómetro en nuestro celular, pero la mayoría de los celulares viene con cancelación de ruido. Es decir, los sonidos muy molestos de niveles altos de decibeles los cancela el celular, así que no los va a detectar. ¿Ya? En cambio, un sonómetro sí tiene este micrófono y con un trípode se lo tiene que colocar apuntando a la posible fuente del ruido. Ya, esto es en el caso de una industria. Ustedes, como ingenieros sanitarios y ambientales, podrían especializarse un poco en la parte de seguridad industrial y con esta específica de la medición de ruido. Un colega iba todos los años a Yacuiba, desde la ciudad de La Paz, un experto en calidad del aire, a hacer las mediciones de la empresa de la CBN, y eso que no era una fábrica, solo eran almacenes. Así que cada año venía a Yacuiba. Acá tenemos una escala de niveles de ruido. Miren, 10 decibeles es la respiración normal del ser humano. Hasta 30 decibeles es el sonido de la brisa. No estoy leyendo muy bien. Pero entre el 20 y 60 decibeles, entre 40 y 60 decibeles, es ruido confortable. No es deseado, pero no es muy molesto. ¿Ya? 20 decibeles es el sonido de una heladera, del funcionamiento de una heladera, que pareciera viento, ¿no? En 40 decibeles está el sonido de la lluvia, que más bien es confortable, es relajante, ¿no es cierto? Eh, Más de 60 decibeles ya tenemos, por ejemplo, en 50 decibeles el funcionamiento del aire acondicionado, en 70 decibeles la alarma de un reloj, ahí ya son ruidos, pero que no son peligrosos. Son molestos, pero todavía no hacen daño al ser humano. Donde ya se necesita protección auditiva es a partir de los 80-85 decibeles, donde están las motos con el escape abierto, sirenas de ambulancias, trenes, los aparatos con auriculares cuando no controlamos, cuando subimos mucho el volumen y tenemos auriculares Bluetooth, por ejemplo, pasa a un nivel rojo y dice, niveles superiores de sonido pueden provocar daños al oído, ¿no es cierto? Eso nos sale cuando subimos mucho el volumen, cuando estamos con auriculares. Lo que causa dolor inmediato es el funcionamiento de algunos motores o estar cerca de aviones.
Los juegos pirotécnicos están alrededor de 160 decibeles. Los autos de carreras con escape abierto, las motos con escape abierto igual, están por acá. Y lo que produce un daño inmediato, es decir, una sordera inmediata, es, por ejemplo, el estallido del lanzamiento de una nave espacial o una pistola que sea disparada cerca de nuestro oído, nos perfora el tímpano y nos deja sordos inmediatamente. ¿Ya? Acá nuevamente las tablitas y lo que podemos observar aquí en la derecha son las medidas. Miren, les decía, el sonido se mide en la presión del sonido, los niveles de presión del sonido, y la presión sabemos que se mide en pascales. Entonces, 20 micropascales es lo normal, son condiciones normales, y se parecen o sea, tiene una escala distinta que está en decibeles. Eh, en micropascales, miren, el sonido llega a 1 millón de micropascales, lo que serían 140 decibeles, el sonido de un avión. Pero es porque los decibeles usan una escala que se asemeja a la escala logarítmica, en la cual cada decibel que aumenta, miren, vamos a ver acá, de 30 a 35 decibeles aumenta 1000 micropascales, pero de 50 a 70 decibeles aumenta de 10.000 a 100.000 micropascales. De 75 a 95 decibeles aumenta de 100.000 micropascales a 1 millón de micropascales. No es lineal la forma en la que aumentan los decibeles, sino más bien es logarítmica. ¿Qué significa? Que cuando aumenta un decibel, significa que está aumentando, por ejemplo, millones de micropascales, cuando ya estamos hablando de ruido. ¿Listo? Los efectos del ruido en el ser humano. 120 decibeles es el límite del umbral del dolor, es decir, si escuchamos muy de cerca un avión nos va a reventar los oídos, o todavía no nos los revienta, ¿no? Como una nave espacial, pero sí nos va a provocar dolor. Cuando se tiene de manera prolongada la exposición del organismo a esos sonidos, de niveles de presión del sonido muy elevadas, es decir, cuando ya es un ruido y es constante, provoca problemas como estrés, nerviosismo, problemas de sueño, falta de descanso, eleva la presión arterial, incrementa la ansiedad, uno está desesperado, no sabe por qué, dolores continuos de cabeza, no puede digerir bien. Generalmente todo lo que tiene que ver con el estrés se refleja en el sistema digestivo. O segregamos mucho jugo gástrico, ese jugo gástrico nos puede producir una gastritis, vamos a estar con gases o nos puede provocar ardor en el estómago. Mucho jugo gástrico nos puede perforar y provocar una úlcera que puede desangrar e incluso llevar a la muerte. ¿Ya? Entonces, siempre hay que aprender a controlar tanto el estrés como la ansiedad para poder evitar esos problemas digestivos. El estrés se refleja casi siempre en el estómago. ¿Ya? Y aquí están nuevamente estos sonidos que se asemejan a alguna actividad humana. El silencio total son 0 decibeles. Una pisada son 10 decibeles, pero no una pisada con zapatos de suela o tacos de suela, ¿no? Sino una pisada normal, 10 decibeles. El viento de los árboles, 20 decibeles. Una conversación en susurro, 30 decibeles. El sonido de una biblioteca que en teoría es silenciosa, pero a veces alguien está hojeando o algún murmullo, 40 decibeles. Una oficina tranquila, 50 decibeles. Y este es el nivel propuesto por la Organización Mundial de la Salud al aire libre que no sea más de 55 decibeles. La Organización Mundial de la Salud lo propone para que no haya daños a las personas, ¿no? Eh, Hasta 60 decibeles se considera un ambiente poco ruidoso. Ambiente ruidoso entre 80 y 90 decibeles. Ambientes ya molestos alrededor de 100 decibeles y más de 120 decibeles
Son ambientes insoportables de trabajo, generalmente un concierto de rock pesado, una discoteca con música muy fuerte, parlantes muy fuertes, una fiesta muy fuerte, un karaoke con música muy fuerte, despegues de aviones o alguna explosión, ¿no? Esos ya dañan el oído. El ruido, les mencionaba qué efectos puede tener en el ser humano, incrementa la irritabilidad de las personas, se enojan de todo y de nada, como solemos decir, incrementa la agresividad, la intolerancia, es decir, son problemas de la conducta de las personas. Altera la conducta volviéndolos más irritables, agresivos, intolerantes. En la salud afecta la presión arterial, la eleva, y problemas de presión arterial elevada puede provocar a la larga daños en el corazón o accidentes cardiovasculares como derrames cerebrales, ¿no? Puede producir taquicardia o lo que son el incremento de las pulsaciones, puede estresarnos, es decir, tenernos muy tensos, contracciones musculares, hay que, me duele aquí el omóplata encima, estamos tensos, ¿no? Por estar expuestos a mucho ruido. Incrementa la transpiración, vibraciones dentro de la cabeza, puede provocar pérdida del equilibrio porque se puede dañar nuestro oído. Ahí se tiene un líquido coclear, creo que se llama. Es un líquido que es como el acelerómetro de los celulares que nos indica si estamos equilibrados, ¿no? Nos ayuda al equilibrio, ese líquido que está en los oídos. Y puede provocar problemas digestivos porque toda situación de estrés afecta directamente al estómago, ¿no? Entonces uno puede estar en su casa bien, pero los vecinos pueden estar con mucha música, los autos con escapes abiertos o maquinaria funcionando y a uno le puede afectar todo eso y le daña la salud. Em, ¿Qué se hace con el ruido? Se puede prevenir y se puede controlar. Prevenir es antes de que ocurra el ruido. Entonces, se puede controlar a la fuente sonora, sustituyendo las máquinas, poniéndole silenciadores, transformando las máquinas, adecuándolas, poniéndoles alguna carcasa que cubra la máquina para que no salga el ruido, poner barreras, hacerle mantenimiento a la máquina ahí mismo, ¿ya? Como ponerla dentro de una burbujita ahí mismo al ruido, dentro de la misma máquina, con algún aditamento que se le pueda hacer. Luego se puede controlar la trayectoria del ruido. Eso significa que se puede disminuir el ruido que llegue a las personas. ¿Cómo se logra? Generalmente cubriendo con aislantes de materiales porosos y absorbentes a las máquinas y también alejando la fuente de ruido del lugar de trabajo de las personas. Se puede poner alguna barrera acústica, es decir, alguna pared, un muro, un árbol, algo para que detenga esas ondas que van propagándose por el aire, ¿ya? Y lo último que se hace es proteger a la posible víctima, al ser humano, del ruido. Entonces son tres niveles. Primero se protege en la fuente, se hacen trabajos en la maquinaria o en la fuente del ruido para que no emita mucho ruido. Luego, entre la máquina y la persona se puede poner alguna barrera, un árbol, un muro, algo para bloquear el ruido y que rebote o que se quede ahí detenido, ¿no? Y finalmente, lo que se hace es usar protección para las personas. Hay dos, las que van dentro de los oídos son unos taponcitos y también estos protectores auditivos, ¿no? Estos cubren toda la oreja. Es mejor siempre una combinación de ambos cuando se está expuesto a muy altos niveles de ruido, como hemos observado, como se observa en los aeropuertos, ¿no? El personal que está abajo ayudando en el procedimiento de cargado del combustible o las personas que van con los carritos y el equipaje, ellos se protegen de esa manera. Pero estos protectores auditivos tienen que ser lo último que se tiene que hacer para proteger a las personas. Siempre hay que comenzar y hay que recomendar que primero se disminuye el ruido desde la fuente. Una vez que hemos hecho todo lo posible y sigue superando los 85 decibeles,
hay que poner un muro, alejar la máquina de las personas, alejar el lugar de trabajo de las personas, alejarlo de la fuente de una máquina en funcionamiento. Es lo segundo. Y lo último recién es, si es que todavía hay niveles de ruido altos, hay que ponerles protector, el que va intraauditivo y el que va encima de los oídos. ¿Ya? Les voy a mostrar este videito, espérenme. Lo que provoca el ruido en el medio ambiente es que puede afectar a los animales y a las plantas. Y aquí hay algunos ejemplos, ¿no? El ruido, niveles altos de ruido, por ejemplo, cuando las ciudades crecen, llegan a los límites de la naturaleza y hay ruido, hay casas con música o vehículos circulando o una fábrica en funcionamiento. Entonces puede afectar a animales como las aves, por ejemplo, que necesitan escuchar en la naturaleza dónde está su presa, alguna mariposa, algún animalito, algún insecto, pero con el ruido elevado, entonces el ave no va a poder escuchar y no la va a poder capturar a la presa, ¿ya? No la va a poder localizar y capturar. Puede también el ruido alterar los patrones de alimentación y cría de algunos animales y eso puede provocar la extinción. ¿Qué significa? El ruido, ya hemos visto, provoca estrés a los seres humanos y a los animales también. Les puede volver más ansiosos, están desesperados, están muy asustadizos, por ejemplo, y puede afectar eso a sus hábitos o a sus rituales de apareamiento. ¿Qué significa? Que los pajaritos le bailan, el pajarito macho le baila a la pajarita hembra y la conquista. Y así se hacen pareja, comienzan a construir su nidito y ahí se reproducen, ¿no? Pero cuando hay ruido elevado, lo que produce es que las aves no se emparejan, no logran completar los rituales de apareamiento y de formar las parejitas y de esa manera es que pueden extinguirse. Esto ocurre cuando crecen las ciudades, pero también cuando se invade la naturaleza con construcciones, por ejemplo, dinamitar para construir un camino o la inspección o la prospección petrolera en la cual cavan, perforan, dinamitan, hacen explosiones y eso también puede alterar, ¿no? O el funcionamiento de maquinaria como palas, retroexcavadoras, volquetas, que son maquinaria pesada y que es muy ruidosa, ¿no? Entonces puede afectar eso a los rituales de emparejamiento, apareamiento y cría de algunas especies, no solo de los pajaritos. El ruido de los aviones y las ondas de sonido provocan la disminución de la reproducción de muchos animales, como les he explicado. Los sonares militares, las burbujas marinas de los barcos exploradores de petróleo también son responsables de la muerte de miles de delfines y ballenas porque los pueden descolocar, ¿no? Ellos se guían a través del sonar para movilizarse, ¿no? Para identificar bancos de peces para consumir alimento o para evitar zonas poco profundas donde pueden llegar, encallar y quedarse varados en la arena y morir, ¿no? Esos animales. No es nuestro caso, pero es importante tener cultura para saber. Lo que les explicaba acerca de los decibeles son la unidad de medida del nivel de presión del sonido, del NPS. Decibel es una décima del belio, de esta B mayúscula, y hay dos ponderaciones. Está los niveles de presión de sonido, L en inglés, que significa level, y P de presión, nivel de presión, o en castellano que usamos el NPS, ¿no? Tenemos estos niveles según la frecuencia en Hertz. Hertz significa cuántos ciclos hay por segundo. Ciclo significa en la onda sinusoidal, recuerdan la onda del seno y la onda del coseno, son ondas, ¿no es cierto? Cada vez que se llega
de cima a cima, es un ciclo. O cuando medimos de valle a valle, es un ciclo. Y eso es en el movimiento del sonido que se da a través de ondas. Entonces se puede tener frecuencias de 20 Hz, 40 Hz, 50 Hz, 60 Hz. En Bolivia, por ejemplo, la frecuencia en la que cambia de positivo a negativo la corriente alterna, estoy hablando ahora de la corriente alterna de la electricidad, va cambiando de positivo a negativo. En Bolivia es de 50 Hz, 50 ciclos por segundo. En otros países como la Argentina y Brasil creo que son 60 Hz. Cuando hace unos 10, 15 años, cuando recién llegué a Yacuiba, tenía mi reloj despertador que funcionaba y tenía para calibrar, poner en 50 Hz o 60 Hz, depende del país. Entonces yo ponía en 50 Hz y la energía eléctrica provista por SETAR no era de buena calidad, así que mi relojito siempre se adelantaba porque la frecuencia era mayor, era unos 55 Hz, no era ni 50 ni 60. Entonces, eso es un Hertz, es cuántos ciclos una onda llega de cima a cima o de valle a valle. ¿Cuántas veces por segundo lo hace? ¿Ya? Entonces, hay dos ponderaciones, la ponderación A, la ponderación C. La ponderación A es la que generalmente se utiliza para los decibeles y se escribe dBA, una A debajito del decibel, que significa que es una ponderación A. Esta se ajusta aproximadamente a la respuesta de nuestro oído, del oído humano. En cambio, la curva de ponderación C también es utilizada, pero cuando se evalúan sonidos muy intensos o con frecuencia muy baja que el ser humano no podría reconocer, ¿ya? Entonces, para eso se usa la ponderación de decibeles C. La de los humanos es la decibeles A. ¿Ya? Y como les mencionaba, es una escala logarítmica la que se tiene de los decibeles comparada con el nivel de presión del sonido que está medida en micropascales. ¿Ya? Un micropascal son 1 millón de pascales. Un millón de micropascales es un pascal. Entonces, un pascal está alrededor de los 95 decibeles. ¿Listo? Y cada vez que aumentamos un decibel, aquí crecerá a 2 millones, se duplica o algo así se incrementa en pascales. ¿Ya? El nivel de presión sonora, NPS, es el valor calculado como 20 veces el logaritmo del cociente entre la presión sonora y una presión de referencia de 20 micropascales. Es lo que les decía, 20 micropascales, logaritmo, y se va calculando la medida en decibeles. ¿No? Acá tenemos algunas medidas. Algunas medidas. ¿Ya? Para una frecuencia de 25 Hz, la ponderación A menos 44,7 decibeles. Para una frecuencia de 630 Hz, 630 ciclos por segundo de esa onda, es menos 1,9 decibeles en la ponderación A. ¿Ya? 0 decibeles en la ponderación a 1000 Hz equivale a menos 34,6 en la ponderación a una frecuencia de 40 Hz. Depende de la frecuencia con la que se propaga el sonido. ¿No? Nuestro oído cubre una amplia gama de presiones de sonido. Aquí en la izquierda ya hemos visto, está en micropascales. Una relación de más de 1 millón a 1. Nuestro oído es menos sensible a frecuencias bajas y a las frecuencias muy altas. Se puede usar algunos filtros de ponderación de la frecuencia del sonido. Esto les digo porque, por ejemplo, es muy difícil medir el sonido dentro de una colmena. Entonces ahí hay que usar unos filtros de ponderación del sonido para tomar medición real de cuál es el nivel del sonido dentro de una colmena.
El ser humano no lo puede detectar, pero se podría con los aparatos, con los sonómetros, pero con unos filtros de ponderación, ¿ya? La ponderación más común, ya les he mencionado, es la ponderación A, decibeles A. Se ajusta aproximadamente a la respuesta de nuestro oído, ¿no? Del oído humano. Las, eh, eh, las ponderaciones B y C son para frecuencias muy altas y muy bajas también. Y esta es la fórmula para determinar los niveles, niveles equivalentes en la escala A de un sonido según esta ponderación, ¿no? Entonces son fórmulas que no las vamos a ver, las hemos visto en modelación ambiental. Eh, no vamos a profundizar, ahorita solo les estoy hablando de los efectos del ruido, ¿no? De la contaminación acústica. Aquí hay unas escalas para medir el sonido. Eh, cuando se tienen varias fuentes de sonido, hay que sumar estos niveles de presión sonora. Y si se tienen varias fuentes, miren, tenemos una cortadora de pasto, otra cortadora de pasto, ambas son de 60 decibeles, pero si usamos el sonómetro nos va a marcar solo 63 decibeles. ¿Por qué? Porque la forma de medir fuentes individuales de sonido o de ruido, cuando ya es molesto, es de esta manera. El nivel de presión resultante es igual a 10 por logaritmo de 10 elevado al nivel de presión de sonido de una de las fuentes, por ejemplo, este es 60 decibeles, dividido entre 10. 60 entre 10 va a ser 6, es decir, 10 a la 6. Más el nivel de presión del sonido de la otra fuente también son 60 decibeles, pero dividido entre 10. Entonces sería, si quieren hagan la prueba ahorita, sería este nivel de presión del sonido, sería 10 por logaritmo de 10 a la 6 más 10 a la 6. 1 millón más 1 millón son 2 millones, 2 por 10 a la 6. Entonces 10 por logaritmo de 2 millones, y ahorita vamos a verificar. Espérenme, espérenme, voy a traer mi calculadora aquí a la pantalla. Ok, espérenme. Vamos a calcular, ¿ya? Hemos dicho que para estas fuentes de 60 decibeles, las dos son dos fuentes de 60 decibeles, lo que haríamos es lo siguiente. 10 por logaritmo de 10 a la 60 entre 10 es 10 a la 6, eso es 1 millón. Más 10 por 10 a la 6, más 10 a la 6, perdón, es otro millón. 2 millones. Logaritmo de 2 millones, aquí en la calculadora y esta. A ver, ¿ustedes están viendo mi calculadora, jóvenes? No, No. No, ¿Y por qué no me han dicho? Ahora sí están viendo mi calculadora, jóvenes. ahora sí. sí, Ya. Ahora, ahora sí. ahora sí. Entonces, 10 por logaritmo de 2 millones. Aquí están los 2 millones. Le saco el logaritmo y me salió 6,3. Ahora, eso es el resultado del logaritmo de 2 millones. Multiplico eso por 10 y me salió 63,010 o 63 decibeles. ¿Listo? Uno pensaría que si tengo dos fuentes de 60 decibeles, el sonido resultante va a ser de 120 decibeles, pero no. Como les he dicho, estas son escalas logarítmicas y para realizar la suma de distintas fuentes individuales hay que también hacer con los logaritmos. ¿Listo? Ese ejemplito entonces copiénselo mientras yo pauso la grabadora un ratito y ustedes se lo copian el ejercicio, ¿ya? Entonces, se puede sumar, ya hemos visto cómo se suman las fuentes individuales de ruido a través de 10 por logaritmo de 10 elevado al nivel de presión del sonido de esa fuente, pero dividido entre 10. ¿Ya? Y luego para restar, ¿qué se hace? Algo similar. Eh, en la resta la suma o resta se tiene esta fórmula.
Si vamos a restar, le ponemos menos 10 por L a el nivel que queremos. ¿Ya? Miremos este ejemplo. Hay que sumar y restar. Eh, en un punto producido por varias fuentes. Miren este ejemplo. Se tiene la fuente uno, mide 56 decibeles, la fuente 2, 75 decibeles, la fuente 3, 84 decibeles y la fuente 4 mide 62 decibeles. Para sumar el resultante en este lugar, la cantidad total de ruido, entonces no vamos a sumar esta línea de aquí arriba, ¿verdad? Sumamos con la fórmula 10 por logaritmo de 10 elevado a una décima de cada uno de estos. Entonces va a ser 10 elevado a la 5.6 más 10 elevado a la 7.5 más 10 elevado a la 8,4 más 10 elevado a la 6.2 que está aquí. Entonces estos números los calculamos, los sumamos, le sacamos el logaritmo y a su resultado lo multiplicamos por 10 y de esa manera hemos obtenido la cantidad resultante de ruido que le llega a esta persona, por ejemplo. ¿Lo hacemos en la calculadora? Jóvenes, hagamos en la calculadora. ¿Listo? A ver, voy a borrar mi calculadora y vamos a ver, x a la, hemos dicho 5.6. Voy a abrir paréntesis. Me borro otra vez. Abro mi paréntesis. 10 a la 5.6 es este símbolo. No, no. X elevado a la 5.6. X a la 5,6, 5.6. Después, a ver, espérenme un rato. Aquí en la calculadora, jóvenes, vemos el resultado de haber sumado estas expresiones, estas cantidades, 10 elevado a la 5,6, 10 elevado a la 7,5, 10 elevado a la 8,4 y 10 elevado a la 6,2. A esta expresión que es el resultado le aplicamos el logaritmo y nos sale 8,45. Multiplicamos por 10 y nos sale 84,54 decibeles, que es el resultado de ese ejercicio. ¿Ya? Ahora, nos dice, por ejemplo, sumar estas fuentes: 66 decibeles, 55 decibeles, 104 decibeles y 69 decibeles. Me gustaría que eso lo hagan ustedes como ejercicio para practicar. La resta. Para la resta simplemente le cambiamos el signo. Si queremos restar 75 decibeles menos 69 decibeles, ¿cuál es el resultado? Vamos a aplicar de la misma manera las expresiones que están acá. Voy a mover la calculadora y voy a calcular primero 10 elevado a la 75 entre 10. Eso es 7,5. 7,5 está 31.622.000. Ahora, la otra expresión, 10 a la 6,9. 6,9, ahí está, son 79 millones. Hago la resta de estos 316 millones menos los 79 millones, a ver, menos 316 millones 227.766, igual. Le cambio el signo porque yo resté primero esta expresión menos esta, ¿verdad? Entonces, para tener el correcto, simplemente le cambio el signo. Ahí está. Y 79. Eh, Le sacamos el logaritmo a esa expresión. 7,9. No, me equivoqué en algo, ¿verdad? Algo hice mal. ¿Cómo era? 6,9 y abajito está 7,
Ya, voy a escribir todo bien. Estos 316.227.766 menos 10 a la 6,9 es 79 millones, 79.432.823. Ya lo resté. Le sacamos el logaritmo a esa expresión, 8,37. No está bien. 7,5, 6,2, he restado bien. 316, a ver, una vez más. 316.227.766 menos 79.432.823. Es esta expresión. Logaritmo de esa resta, que es la resta de acá dentro del paréntesis, es 9,4. Algo está fallándome. Algo me está fallando. Bueno, a ver, otra vez. 6,9. 10 elevado a 6,9 es esta cantidad. Ah, eso era lo que me estaba. Ahora, 7,5, 10 elevado a la 7,5. 7,5. Ahora sí, la resta. Menos 7.943.282. Esta es la cantidad. ¿Ya? Eso es el resultado dentro del paréntesis. Le aplicamos el logaritmo y sale 7,37. Multiplicamos por 10 y es efectivamente 73,7 la resta de esas dos fuentes. Ahora, ¿cómo se hace esa resta? Imaginen que este resultado tiene un nivel de presión de sonido, es decir, tengo la fuente, la impresora y el aire acondicionado están encendidos al mismo tiempo. Mido y me sale 75 decibeles. ¿Ya? Ahora, eh, apago la impresora, apago la impresora y solo tengo el sonido del aire acondicionado. Entonces yo quiero saber cuánto va a ser el sonido de el sonido de, a ver, está acá. Uno, dos, uno. Es decir, para hallar el nivel del sonido resultante, que sería el de, si apago la impresora y quiero saber cuál es el sonido solo del aire, entonces el total puede ser esta 1, que es impresora más aire. Este 2 es solamente aire acondicionado o solamente impresora. Apago uno de los dos. Entonces los resto, apago la impresora o apago el aire y me sale el otro. Pero esa es la idea con la que se calcula. ¿Listo, jóvenes? Ya no voy a complicar más, pero esa es la manera en la que... Para esta suma y resta de niveles de presión del sonido, miren esto. Si la diferencia sonora es de 3 decibeles, perdón, es de 0 decibeles, en este caso, la diferencia entre estos dos es 0 porque miden lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, la suma, miren, la suma, la cantidad de decibel que aumenta debe estar, se le debe aumentar al mayor esta cantidad. Miren, los dos tienen lo mismo. La suma de los dos va a ser el mayor, en este caso los dos tienen la misma cantidad, al mayor más 3 decibeles, el resultado es 63 decibeles. ¿Listo? Si hubiéramos tenido aquí una cortapasto de 60 decibeles y la otra de 61, a la mayor le aumentamos 2,6 decibeles. Y hubiera sido el resultado 61 más 2,6, 63,6 decibeles. Esta tablita nos puede ayudar en lugar de estar sumando con estas fórmulas para hallar el resultado final. ¿Ya? La pueden utilizar ustedes para verificar estos resultados.
aquí hay otro ejemplo de suma y resta. Esto es para conocer el valor de un determinado equipo. ¿Ya? Aquí hay unos ejemplos. El ruido residual o ruido de fondo, que a veces apagamos todas las máquinas y hay un ruidito en el fondo. Eso se le llama ruido residual o ruido de fondo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se propaga el ruido ambiental? El ruido de algún ambiente de trabajo o de alguna fábrica se propaga dependiendo del tipo de fuente, ¿no? Dependiendo de los factores que pueden ser el tipo de fuente, que puede ser una fuente puntual, una máquina empernada al suelo, o puede ser una fuente móvil como un vehículo que está en movimiento. También influye la distancia desde la fuente, puede influir la absorción de la atmósfera, es decir, de lo que está alrededor. Pueden ser árboles o puede ser la densidad del aire, si hay humo o algunos factores que afecten a la atmósfera. Puede ser que haya algún gas también que esté predominando en la atmósfera y puede afectar a la propagación del sonido. El viento también puede desplazarlo al sonido, al igual que hace con la lluvia, ¿no? Puede afectar también a la velocidad y a la intensidad con la que se propaga el ruido, afectan la temperatura y la variación de la temperatura. Eso es el gradiente. Algunos obstáculos como árboles, edificios, muros, pueden afectar también. La absorción del mismo terreno puede absorber parte del sonido. Las reflexiones chocan en una pared y rebota a otro, entonces puede disminuir la cantidad que llega a una persona, o chocan de dos paredes y le rebotan a la persona y más bien el ruido puede ser mucho mayor, ¿no? La humedad también y la lluvia puede neutralizar al sonido. Las fuentes de ruido pueden ser fijas, pueden ser puntuales, como los motores de alguna máquina en funcionamiento. Pueden ser fijas zonales dentro de un área, dentro de una nave, de una industria, dentro de un galpón, o puede ser una discoteca también. Pueden ser fuentes móviles detenidas, como un vehículo que está detenido en algún semáforo de luz roja, en algún taller mecánico. Fuentes lineales que puede ser una carretera, un camino, una calle, que son casi siempre en línea recta, ¿no? Entonces, en esa fuente, a lo largo de esa línea, siempre van los vehículos emitiendo ruido, ¿no? Ahora, esto es para monitorear el ruido en algún lugar de trabajo y siguiendo a la NTS, ¿no? A la NTS 2, a la norma técnica de seguridad. Entonces, miren, si se tiene una fuente de ruido que está a una distancia de la pared de esa fábrica, por ejemplo, se mide el ruido a una distancia dos veces de la fábrica esa hasta su pared interna. Entonces, a esa distancia se coloca el sonómetro para medir el ruido. En las calles hay que poner en la acera, no podemos poner en la calzada porque atropellaría al sonómetro y le causaría daño. Entonces, en la acera se coloca a una distancia de un metro, metro y medio más o menos de la altura del piso, algo similar al oído humano, ¿no? Después, si es que no hubiera alguna barrera, un muro perimetral alrededor de la fuente, entonces se mide a 3 metros de las casas, ¿no? A 3 metros de los afectados. Tenemos una discoteca o una fábrica que está funcionando o por ejemplo una carnicería que está aquí, el local con las máquinas funcionando se tiene que medir a 3 metros de los hogares que están alejados, ¿no? Para ver en qué nivel llega el ruido, si supera los 55, 65 decibeles permitidos según el reglamento en materia de contaminación atmosférica, ¿no? De las industrias a 3 metros de la industria hay que medir, porque adentro ellos tienen que mitigar la emisión de sonidos, ¿no? Disminuir
en la fuente, alejar de los lugares donde van a estar las personas y obviamente a los vecinos no les van a dar protectores auditivos para que estén todo el día. El vecino tiene que poder ver las noticias, escuchar a su familia, conversar sin estar gritando, ¿no? Y las formas de medir generalmente son de un solo lugar, se le llama punto de medición uno, puede ser una planta de tratamiento de aguas residuales, puede ser un colegio. Se toma mediciones durante el día y en la noche, a una hora determinada, y estas mediciones tienen que durar más o menos unos 15 minutos cada medición. Eh, Eso en el día se mide y también en la noche, cuando no hay mucho funcionamiento, mucha actividad en ese lugar. ¿Ya? Miren, por ejemplo, una planta de tratamiento de aguas residuales con su codificación de ruido, punto de medición de ruido número uno, la fecha, se hizo una medición en el día y otra en la noche. La medición diurna, el límite máximo es de 56,2 decibeles, el mínimo es de 50,1 decibeles y el promedio 54,2 decibeles. Se pueden descargar aplicaciones, pero no van a ser mediciones exactas, ¿no? En la noche disminuye, miren, disminuye de 56 a 42 a 48 el máximo y el mínimo de 50 a 40 decibeles y el promedio baja a 45 decibeles, es decir, este es apacible, no va a afectar al sueño de los vecinos. El funcionamiento del apetar no va a afectar al funcionamiento de los vecinos. En un colegio, durante el día, criterio de los niños, ¿no? En la hora de entrada o en la hora de algún recreo, el mínimo 50 decibeles, el promedio 56,4. Ahora, el sonómetro automáticamente nos da esta información de los 15 minutos. Está midiendo, terminan los 15 minutos, lo paramos y nos dice cuánto fue el nivel máximo de ruido, cuánto fue el nivel mínimo y cuánto fue el promedio. Estas tres cosas se toman para cada punto de medición. ¿Ya? Y aquí están los niveles de la planta de tratamiento de agua residual del colegio. En zonas residenciales ya hemos visto los niveles de ruido, 60, 50, zona de protección especial. Estos son estándares del Perú. Para nosotros hay que ver el reglamento en materia de contaminación atmosférica y si no hay niveles, se puede homologar los de otros países, los estándares o normas de otros países. La ficha de campo para hacer las mediciones. Y aquí hay un videíto que les voy a mostrar rápidamente de cómo hacer la medición de, el ruido, ¿ya? Voy a pausar la grabación. Si nosotros no tuviéramos la biblioteca de información de mediciones de ruido para armar, tendríamos que tener nuestro croquis del lugar donde queremos medir y hacer las mediciones. Tenemos una fuente, por ejemplo, o tenemos un patio y ahí podemos medir, ¿no? Cómo está el ruido acá y podemos alejarnos concéntricamente y hacer una medición acá y otra acá. Podemos llamarle punto de medición de ruido uno, punto de medición de ruido 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y así 14, 15, 16, 17, y así nosotros darle colores para ver cómo está el ruido. Si tenemos aquí una máquina, una y otra máquina, entonces pueden ser estos puntos de medición de ruido, máquina uno, máquina 2. Podemos medir a 1 metro a la redonda, otro metro a la redonda, como círculos concéntricos. Luego a 2 metros a la redonda, si es que no hay obstáculos, ya podríamos ver cómo va disminuyendo el ruido. Eh, a 1 metro y a 2 metros, digamos que está a 55 decibeles. A 3 metros, imaginen un círculo concéntrico. A esa distancia, a 3 metros de la fuente, el ruido va a estar, por ejemplo, en lugar de 55, que es en este tramo, aquí estaría en 50. Y a 4 metros puede ser que ya esté en 48. Entonces, pueden ustedes marcar su fuente de ruido y hacer círculos concéntricos y alejarse 1 metro, alejarse 2 metros, 3 metros y demás para armar sus mapas de ruta. ¿Bien, jóvenes? Esta técnica les puede servir a los que no han llevado todavía modelación ambiental para hacer modelación de ruido, hacer mapas de ruido.
¿Listo? Que nos diría, nos da una información representativa del comportamiento del ruido en determinado lugar. ¿Ya? No una representación exacta. En moderación no se hacen representaciones exactas, sino representaciones simplificadas que muestran información que uno quiere analizar, ¿no? Y ahí